Hoy vamos a hablar de la fecha exacta de nacimiento y muerte del Mesías de Israel. Es algo que habíamos dado hace un año, casi un año y medio. Y originalmente, pero no lo grabamos, entonces queremos dárselo para las personas también de afuera, que lo vean. Una de las cosas interesantes es que realmente mucha gente está viendo las páginas de YouTube, lo cual nos ayuda, y mucha gente está entendiendo las cosas directamente, sin necesidad de tanta explicación. Y lo ven mucho más, y son cosas que máximo 20 minutos, 30 minutos explicamos. ¿Okay? Vamos entonces a ver directamente la fecha exacta de nacimiento y muerte del Mesías. Vamos a la fecha exacta de nacimiento del Mesías de Israel. Dice en Lucas 3:1-3 que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anaías y Caifás, vino palabra de Elohim a Yohanan. Una pregunta, ¿por qué no está diciendo tanta cosa? Para decirnos la fecha exacta. La razón por la cual está diciendo es para decirnos la fecha exacta, ¿cuál es? Por eso nos da tanta información, para que algunos de ellos gobernaron muy poco tiempo, otros gobernaron 4 o 5 años y otros gobernaron 40. Entonces, poniéndolos todos juntos, todos tienen que haber gobernado en el mismo momento en que está diciendo. ¿Okay? Nos está dando. La primera clave es 15 del imperio de Tiberio César, y a partir de ahí podemos saber exactamente cuándo empezó. Vino palabra de Elohim a Yohanan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue para toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Okay? Juan el Bautista. Aquí tenemos los magistrados: Tiberio César, que era el emperador del momento; Herodes el Grande, que era el rey de todo Israel; Herodes Antipas, que era el sucesor de Herodes el Grande; Poncio Pilatos, que era el gobernador en ese momento, el procónsul en ese momento de los romanos; y Caifás, que se dice Caefa, que originalmente era la persona responsable. Él no era sacerdote, nunca lo fue. Lo que pasa es que le dieron la posición porque pagó y lo pusieron en su lugar. Si nosotros damos cuenta, Herodes el Grande vivió del 37 al 1 de Cristo. Del año 37 antes de Cristo al 1 de Cristo. Herodes Antipas vivió del 4 antes de Cristo al 36 después de Cristo. Tiberio César gobernó del 14 después de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Poncio Pilato gobernó todavía menos, del 26 al 36, quiere decir que gobernó solamente 10 años. Caifás gobernó del 18 al 36. Eso significa que nosotros sabemos que, si se dan cuenta, la fecha 36 es la que buscamos. Eso quiere decir que lo máximo que pudo haber muerto Yeshua es después del 36, porque toda esta gente estaba... Si murió en el 37, algunos de ellos no estarían ya en posición. 3 de ellos no estarían en posición. O sea que tiene que ser antes del 36 después de Cristo. Yohanan, el primer año de Yohanan, nos dice que fue en el quinceavo reino de Tiberio. ¿Cuándo entró Tiberio? El 14. Le sumamos 15, ¿qué fecha era? 29 después de Cristo. Entonces, si Yohanan comenzó a predicar el 29 y conoció a Yeshua, porque eran primos directos, y lo conoció directamente antes de los 6 meses que ya estaba predicando, quiere decir que Yeshua recibió ¿qué? El bautismo en el año 29, comenzó inmediatamente su ministerio. ¿Cuántos años estuvo Yeshua? 3 años y medio. No, 3 años y medio. Ok, si estamos aquí en el 29, paso al 30, sería 1, paso al 31, sería 2, paso al 32, sería 3, y antes, en el próximo año, muere, porque son 3 años y medio. Ok, entonces sabemos que fue el 29 después de Cristo que comenzó a predicar Yohanan, y Yeshua comenzó su ministerio. Sigamos. El nacimiento de Yeshua, tenemos esta fecha falsa.
antes del 4 de antes de Cristo, que él nació antes del 4 de. La fecha real, de acuerdo con Lucas 3:1-3, es que él tenía 30 años. ¿Se acuerdan? Lucas 3:1-3 nos dice que él tenía 30 años. Una pregunta, ¿por qué él tenía que tener 30 años para comenzar a predicar? Todos los rabinos tenían que tener 30 años y estar casados. Él no estaba casado. Pero sí cumplió los 30 años, tenía que cumplir 30 años. No le permitiría ser rabino e enseñar la Torah a menos que tuviera 30 años de edad. Y la razón es muy simple. Solo una persona de 30 años entendería lo que dice la Torah, porque ya ha vivido algo y sabe cómo aplicar esos principios a la vida que ha tenido. Si es una persona de 18 o 20 años, no ha vivido nada todavía, ¿y cómo va a aplicar los principios que está leyendo? Entonces, ¿cómo sabemos qué edad tenía él? Porque lo dice Lucas 3:1-3. Nos dice que él tenía 30 años. Ok, si comenzó en el 29 y comenzamos a ir para atrás, poco a poco, hasta llegar, porque en ese momento tenía 30, ¿cierto? En el 29. Así que nació ¿cuándo? El año 2 antes de Cristo. Ok, fíjense. Era 29, vamos, si va contándonos poco a poco, llega aquí dice 28, aquí dice 27, que es lo mismo que este, ok, 27, 28, tenía 30. Fue en el año 2 antes de Cristo que él nació. Él nació en el año 2 antes de Cristo, de la era común. Entonces fíjense, él nació aquí el año 2, pasó el año 1, comenzó después de Cristo y ahora llega al año 29 y tiene ¿cuántos? 30 años. ¿Ok? No hay que uno va desde antes de Cristo, uno llega a 1, 0 y comienza el 1. No existe. Pasa del 1 al 1 inmediatamente. ¿Ok? Entonces, sabemos que él empezó en el año 2, nació en el año 2 antes de Cristo y comenzó su ministerio en el año 29 después de Cristo. Interesante, porque él mismo es el que marca la fecha. Estamos diciendo que Cristo nació antes de Cristo, 2 años antes de Cristo, porque la fecha quedó gracias a él. Gracias a él tenemos la fecha que hoy usamos, el calendario gregoriano. Entonces dice Lucas 3:23, Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de Yosef, hijo de él. Yeshua, el Mesías de Israel, nació en el año 2, antes de... Sigamos leyendo. Confirmación del año de nacimiento. Juan 2:20 dice que en 46 años fue edificado este templo. ¿De acuerdo? 46 años. Cuando Yeshua llegó, el templo ya estaba edificado. Y él le dijo a la gente, mira, si destrozaran este templo, lo volvería a poner en 3 días. Y le dijeron, ¿cómo vas a poner en 3 días si no llevó 46 años hacerlo? De ahí sacamos la idea de que fue 46 años. Josefo, que es el historiador judío más obvio, y que sí era sacerdote, no era solamente historiador, también era sacerdote, dijo que el templo empezó a remodelarse en el año 17 antes de Cristo. Si sumamos 46 años, nos da el año 29, fíjense. 17 más 29 nos da 46 años. Entonces, en el año en que Yeshua comenzó el ministerio, ya estaba construido el templo. Se terminó todo lo que había que hacer en el templo. Okay. Esto confirma nuestra fecha de 30 años de edad en el Mesías en el año 29. Entonces, tenía ¿cuándo nació? En el año 2 a.C., ¿cierto? ¿Y cuándo comenzó el ministerio? En el año 29. Y sabemos cuándo terminó, ¿verdad? Que si sumamos, llegamos al año 32 y él murió en el 32. Okay. Esto confirma, el problema de Herodes el Grande. Lo malo es que la mayor parte de la gente cree que Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. Se sabe por las tablas, las cosas que se han conseguido arqueológicas, que él murió en el año 1 después de Cristo, antes de Cristo. O sea, Cristo nació y él mandó a matar a quién. ¿De acuerdo? A todos los bebés de hasta 20 años. Hasta 2 años. Hasta 2 años.
Él sabía por qué, porque él tuvo que haber nacido 1 o 2 años antes, así que mandó a matarlo. Pero él murió sin nunca haberlo encontrado. Él murió en el año 1. Entonces, el bebé, o Yeshua, nació en el año 2. Comienza a mandar a matar a todo el mundo en el año 1, pero él ya no estaba ahí, estaba en Egipto, en Alejandría. Ok. Entonces, los astrónomos hoy nos dicen que solo hubo 3 eclipses lunares. ¿Por qué sabemos esto? Bien, Herodes falleció dolorosamente después de un eclipse lunar y antes de Pesaj. Sabemos las fechas, eso es lo genial. Aquí los investigadores buscan cuándo fueron los eclipses y le da la perfección. Solo hubo 3 eclipses: 23 de marzo del año 5, 13 de marzo del año 4 y enero 1 del año 1. Sabemos que murió antes de esto. ¿Por qué? Aunque todos ellos es antes de Pesaj, este es el más cercano a la fecha de nacimiento de Yeshua. Entonces nunca agarró a Yeshua, murió al año siguiente de haber nacido. ¿Cuál creemos es más correcto? ¿El año definitivo? 2 antes. Sigamos. El día de nacimiento, ¿qué pasó en ese día de nacimiento? ¿Cómo sabemos? Ahorita queremos saber, sabemos el año, ¿verdad? ¿Qué año fue? 2. Lo que queremos saber es la fecha exacta. ¿Ok? Entonces, en Lucas 2, 7, 9 nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primero. Quiere decir que tuvo más. Si hubiera dicho unigénito, quiere decir que es el único. Si dice primogénito, quiere decir que la Virgen tuvo más hijos. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, porque era tiempo de Sukkot, el tiempo de las cabañas, y se hacían cabañas afuera de las casas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel de Adonai. Sigamos. Bases bíblicas históricas. Adam Clark, en costumbre de los judíos, dice que los pastores llevaban a su oveja a pastar desde la primavera hasta aquí, principios de octubre. Y así que los pastores estaban en cuidados de sus ovejas durante vigilias de la noche. ¿Por qué es importante ese dato? Porque cuando es invierno, los pastores no dejan las ovejas afuera. Entonces no nació en diciembre. No nació en diciembre. Tuvo que haber nacido antes de octubre. En octubre. Hacia atrás. Sí, porque ellos estaban afuera, con sus ovejitas y todas las cosas, afuera. Entonces tiene que haber sido antes de octubre, antes del invierno. Dice el Lucas 2, 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual había sido, ¿de dónde viene la palabra Yeshua? De Yehoshua, que es Josué. Esa es la contracción. Se usaba en ese tiempo la contracción, no se decía Yehoshua, se decía Yeshua, era la contracción en el momento, era muy normal. Entonces, cumplir los 8 días para circuncidar al niño. ¿Ven? Los niños son los que se circuncidan. Ellos no esperaron hasta que Yeshua tenía 30 años y lo circuncidaron ahí. El pobre hubiera sufrido bárbaramente. Además que va a sufrir en la cruz por todo nuestro pecado, también va a sufrir porque lo circuncidaron. No, lo circuncidaron a los 8 días. Le pusieron por nombre Yeshua, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle a Elohim. Como está escrito en la ley de Elohim, que dice: todo varón que abriere la matriz de su madre será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Entiendes esa parte? Vamos a seguir. Nos vuelve a decir también que estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Y dice, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad, y era viuda hacia 84 años. El marido murió joven y ella vivió toda su vida viuda, no se casó todavía. Es interesante porque dice, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuda y oraciones. Ese es el problema. Solo había un día al año que se podía hacer
de noche y de día, ayunos y oraciones en el templo. ¿Qué día? En Yom Kippur, en el día de la expiación de los pecados. Ok, sigamos leyendo. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracia a Elohim y hablaba de niño a todos los que le esperaban en la redención de Jerusalén. Fíjense, es importante esta parte que estaba aquí, que ella de noche y de día ayunaba, y entonces estaba, ¿qué día? En el día de la expiación de los pecados. ¿Quién vino? Vino María, ¿con quién? Con Yeshua. Ese día cumplía 8 días de nacimiento y tenía que ser. La circuncisión era tan importante que tenía que hacerse en ese día, aunque fuera Shabbat. ¿Sí? Estaba escrito que tenía que hacerse en ese día, aunque fuera Shabbat. Por eso Yeshua le dice a ellos: momento, pero si ustedes circuncidan a los niños en Shabbat, ¿no puedo sanar a la gente también en Shabbat? Entonces, sabemos que era Yom Kippur. Vale. Lucas nos dice que ella lo hizo en el día 10 de Tishri. ¿Por qué es 10 de Tishri? Porque es Yom Kippur. En el día 10 de Tishri, ¿qué pasó? ¿Trajeron a quién? A Yeshua. En el 10 de Tishri. ¿Y cuántos días tenía? 8. En la festividad de Yom Kippur, por lo cual fácilmente podemos contar hacia atrás 40 días. ¿Por qué decimos 40 días? Porque un varón era los días de la purificación de ella. Y llegar al día exacto del nacimiento del Mesías de Israel, o sea, el 1 de Elul del año 2 a aproximadamente septiembre para esa fecha. Sí, esa es la fecha, claro. Dependiendo del año. Una pregunta, y esto es importante. ¿Por qué no contamos 8 días? Porque ella no viene a que lo circunden, viene a presentar. Las mujeres no venían con su hijo de 8 días de nacido a presentar, a que lo circuncidaran. Hoy hacemos la fiesta, todo muy lindo, aparece un gabino, el gabino le corta, así, perfecto, pero la madre se mantiene lejos. La madre no puede estar cerca de la presencia del niño cuando es circuncidado. Y la razón es porque la madre solo puede venir 40 días después. Ok, vamos a eso. Yeshua nació aquí, ¿verdad? ¿Cuándo? El 1 de Elul del año 2. Pasaron 8 días y fue circuncidado. ¿Quién lo llevó a que lo circuncidara? Su padre, Yosef. Su verdadero padre, Yosef. Él lo llevó. Y después que estuvo, lo trajo de nuevo para casa. Ella pudo ir, ¿no? Porque ella solo puede estar 40 días para hombres y 80 días para mujeres. Si nace un muchacho. Pero era un varón. Entonces pasó 8 días, lo circuncidaron, lo trajo de nuevo a la madre. Y la madre ahorita viene ella en persona a presentar ¿a quién? A su hijo. Entonces cuando ella viene el 10 de Tishri, ahora contamos 40 días para atrás, porque estuvo 40 días en su casa. Y comenzamos a ir para atrás, llegamos al 1 de Elul del año 2 antes de Cristo. Una pregunta, es aproximadamente en septiembre. ¿Qué fecha entonces nació? El 1 de Elul del año 2 de la era común. Antes de la era común. Yeshua, el Mashiach de Israel, nació el 1 de Elul del año 2, el día de Yom, y fue presentado el día de Yom Teruah, o sea, nació en Yom Teruah, la festividad de la trompeta. Porque si vamos del 10 y vamos para atrás, es las trompetas. Si él nació en trompetas, él va a venir en trompetas. O sea que él va a venir, ¿cuándo? En Yom Teruah. Un ejemplo. Pasó septiembre para nosotros. Ya celebramos la fiesta de Yom Teruah. Es octubre, ¿va a venir octubre? No. ¿Qué tal diciembre? No. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Ya vino? ¿Va a venir en esos días? No. Septiembre, sí viene. Entonces, si él no ha aparecido, cuando nosotros lo hicimos el año pasado en septiembre, sonaron las trompetas y nosotros ya fuimos elevados y estamos resucitados. No. Entonces no va a venir sino ahorita en septiembre. Si en septiembre no viene, es el próximo año. Él solo viene en el día de Yom Teruah. Sabemos el día.
eso es que solo Dios sabe el día. Nosotros sabemos el día, lo que pasa es que no sabemos ni en qué año es. No, lo que pasa es que dijo Yeshua, el día y la hora nadie la sabe. Pero, o sea, el día es... Sí sabemos el día, lo que no sabemos es el año. Bueno, la hora. Ni la hora. Porque un día tiene 24 horas. Pero sí sabemos, va a llegar un momento en que nosotros estamos celebrando y yo entero y oímos, yo voy a tocar y ustedes dicen, oh, sí tocaste maravillosamente, no fui yo. Ay, mamá. Es allá afuera. Se va a oír en todas las naciones. Y ya no hay, yo me arrepiento ni pelear. No hay chance ninguna. Antes que usted caiga al piso ya está muerto. Ok, vamos a... En Éxodo 3:2-12 dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abra la matriz entre los hijos de Israel, así como los hombres como los animales, mío es. Y dedicarás a Yahweh todo aquel que abriera la matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Yahweh. Y Levíticos dice, cuando los días de la purificación fueran cumplidos, por hijo o por hija, traerán un cordero de un año para el holocausto y un palomino de la torta de la expiación. ¿Se acuerdan? Él trajo palomino. Y él los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para los que dieran luz o hijo o hija. Y si así no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas. Ella trajo 2 tórtolas, no tenía suficiente para un cordero. Uno para el holocausto, otro para el expiación. El sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Por eso es que ella venía a presentarlo para que fuera limpia. Una pregunta. ¿Sabemos entonces cuándo nació? ¿Qué día nació? Siempre. Elul. Primero de Elul del año 2. Antes de. Muy bien. Vamos a la fecha exacta de la data de la muerte del Mesías de Israel. Bases bíblicas. Vamos a Mateo 12, 39, 40. Dice, pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demandará señal, y ninguna señal le será dada sino la señal de Jonás el profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Está bien? Lucas 23, 5, 2, 5, 4. Este fue a Pilato. ¿Quién fue a Pilato? Y no, ¿quién fue a Pilato a pedir el cuerpo de Yeshua? José de Arimatea. O Joseph de Arimatea. Y bajándolo, le envolvió en un lienzo de lino, la puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación, Erev Shabbat, y estaba para comenzar el día de reposo Shabbat. Sabemos que él no murió un sábado, un viernes. ¿Se acuerdan? Todo el mundo dice el Viernes Santo que murió y resucitó el domingo. Sabemos que es un error. ¿Ok? Sabemos que resucitó un día miércoles. Era Shabbat, Shabbat de Shabbat. Por ejemplo, ayer fue Shabbatón. Fue un día especial de Pesach. Entonces el día de ayer fue santo. Y hoy es el normal Shabbat. Entonces ayer fue Shabbatón, hoy es el normal Shabbat. Y a partir de las 6:30 es otra vez Shabbatón, hasta el día domingo en la tarde. Está un Shabbat y en el medio hay 2 Shabbatones. Él murió en algo parecido. Había 3 Shabbats seguidos, 3 Shabbatón, y él murió en uno de los Shabbat. Solo que los Shabbatón no se llama Shabbatón, se llama Shabbat. ¿Okay? Hay una pronunciación diferente, pero sí es Shabbat. Pero el Shabbatón es porque es una fiesta grande. Es una fiesta enorme. Okay. Juan 19, 41, 43 dice, en el lugar donde fue crucificado había un huerto, un sepulcro nuevo en el cual todavía no había sepultado a nadie. El lugar donde dicen que supuestamente, ¿se acuerdan? El santo sepulcro que está en Jerusalén. Nosotros con eso no es a eso. Hay un montón de gente tirándose al piso tocando un mármol. Supuestamente debajo del mármol está la cosa. Y la gente toca el mármol y se pasa la cara por el mármol y tira más. Cuando yo lo vi, aquí no está. Él no permitiría que el abuso y la idolatría. Eso no lo permitiría por ninguna razón. Pero está encargado del otro lado, totalmente diferente. Ni tampoco existía la Vía Apia. ¿Se acuerdan de la famosa Vía Apia? La dolorosa. Entonces uno íbamos caminando. Aquí murió. Aquí se paró. Aquí comió unos tacos. Aquí se fue tal cosa. Y uno se pregunta, allí estaba allí anotando. El hombre era un hombre normal y común.
Era famoso para su tiempo. Pero famoso por 3 años. Cuando lo mataron, todo el mundo se olvidó. ¿Quién era el que estaba atrás? ¿Quién era el fotógrafo sacando la foto y esta es la casa? Esta es la casa. Aquí se paró, aquí se cogió, aquí lo agarró. María sacó una sábana completa y la sábana era de lino nuevo, o la cuestión, o la compró en Pepeganga. ¿Cómo saben tantos detalles si nadie le importaba a este hombre? Yo no quiero que sus adentros están, anota, 56 pasos, cayó, desde el SIVA, aquí estamos reportando, a ver, se está cayendo, el hombre cayó. ¿De dónde sacan tantas cosas? Sí, ¿verdad? ¡Qué invención! Fuimos por la calle y la calle es tan mentirosa, tan falsa, se nota lejos. Entonces, en el lugar donde fue crucificado había un huerto. Y un huerto, un sepulcro nuevo. Eso no está allí. ¿Dónde está el huerto? Ustedes van allá y hay un montón de locos y después hay una cuestión oculta. Dos horas para entrar aquí. Lo que van a entregarse a uno después de 2 horas. Y paraban, ni siquiera de presentarse. ¡Wow! Uno venía, ¡wow! Por fin voy a entrar a la grita. Ok, ya lo vi muy bien, ahora quiero sentar. Oye, sí, bueno, nosotros no hicimos esa cola, pero una cola larguísima para ver nada. Por tanto, por causa del día de preparación de los judíos antes del Shabbat, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Yeshua. ¿Verdad? En Marcos 15:42 dice, y al atardecer, como era el día de preparación, es decir, la víspera del día de reposo, Shabbat. Entonces en Juan 18 dice lo mismo, entonces llevaron a Yeshua de casa a Caifás al pretorio, era muy de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer Pascua, porque la Pascua era siguiente, inmediatamente. No podían acercarse a la muerte. Mateo 28, todo para que vean toda la, y después decimos cómo se usa. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, esto está mal. No existe tal cosa el primer día de la semana. Aparece 7 veces y en las 7 veces el tipo que lo tradujo estaba borracho completamente, como una cuba, y lo tradujo como el día de la semana. Ahí no dice eso. Dice el día de Shabbat. No dice, ustedes lo pueden ver en el texto original, dice en el día de Shabbat. ¿Dónde sacaron esto? Estaba borracho el pobre tonto. O le convenía, a alguien le pasó unos dineros, o no que sea el lunes porque no haya. Y además, nunca el primer día de semana es el domingo, siempre, el primer día de semana. Pero no fue el primer día de semana, fue en el propio Shabbat. María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro y aquí se produjo un gran terremoto porque había un ángel del Señor, descendió del cielo y acercándose removió la piedra, se sentó sobre ella y su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve y de miedo dio miedo a los guardias, temblaron y se quedaron como muertos y hablando el ángel le dijo a las mujeres, vosotras no temáis porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado, ya no está aquí. No, entonces ya no está aquí. Y ella llegó terminando el Shabbat, que sí que él salió ¿cuándo? En Shabbat. Antes, unas horas antes, en Shabbat. No estaba aquí porque fue, venid pues ver el lugar donde yacía, y fueron a verlo. Y decirle a los discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Fueron y se le dijeron a los discípulos y dijeron, estas son unas locas. Nadie ha resucitado jamás. Ni los propios discípulos creían esa tontería. Y como eran mujeres más, locas. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y lo veréis. Y de ahí os he dicho, a ellas alejándose de toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Y aquí que Yeshua les salió al encuentro diciendo salve, y ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Sabemos que esa parte fue puesta, ¿saben por qué? Porque Yeshua cuando se le acerca a ella y le va a decir, no me toque. ¿Por qué le dijo no me toque? Porque todavía no he subido al Padre y no estoy completo. Entonces, ¿cómo es posible que se le tiraron a los pies y lo adoraron? Sabemos que eso fue puesto adicional. Ok. Lista de todos los pesas de la época del Mesías. ¿Ven? Estos son todos los pesas. ¿Cómo lo sabemos? Una maravillosa computadora. Metieron todos los datos y aparecieron todos los pesas de todos los temas. Ok, fíjense. En el 29 no pudo hacer porque él estaba empezando el ministerio. En el 30 llevaba 1 año. En el 31 llevaba 2 años. En el 32
llevaba 3 años. En el abril 3 llevaba 4, ya no puede ser. En el otro llevaba 5. O sea, alguno de estos no cuadra, ¿cierto? Entonces vemos que fue más o menos aquí. ¿Ok? En el año 30. No había cumplido 33 años. ¿Por qué sabemos que no había cumplido 33 años? Porque él cumple ¿cuándo? En septiembre, ¿verdad? ¿Y él murió cuándo? En abril. O sea que le faltaban ¿cuántos meses para cumplir? 6 meses. 6 meses. Entonces, él murió el lunes, abril 14 del año 30. No. Ok. ¿Cómo sabemos eso? Porque eso es su pesa. ¿Sí? Pesa el número 1, Juan 2, 13. Pesa el número 2, Juan 6, 4. Pesa el número 3, Juan 11, 15. ¿Cómo sabemos cuántos pesas pasó y cuántos realmente tuvo? Porque hubo 3 pesas según Juan. O sea, él estuvo en 3 pesas. El primer pesa pasó vivo. El segundo pesa pasó vivo y el tercer pesa no pasó. Entonces, ¿cuántos años duró el ministerio de él? Más o menos 3 años. ¿Ok? Sigamos. Hora de la muerte. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron de tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en 2 y Yeshua, clamando en gran voz, dijo: Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu, y habiendo hecho esto, expiró. ¿Expiró qué hora? Novena. 3 de la tarde. Ok, sabemos la fecha. Con lunes, sabemos originalmente la hora. Ok. Conclusiones. Yeshua tenía 30 años. ¿Ok? ¿Cierto o no? En el año 29 y a los 15 años del reinado de Tiberio César pasaron al mínimo 3 pesas antes de su muerte. O sea, pasaron el 30, 31 y 32 y murió en el 31. ¿Hay posibilidades de otro pesa de acuerdo a Mateo? Prueba. La conversión de Pablo y la venida de concilio es importante. Pablo se convirtió en el año 32, pasados 6 meses de la muerte del Mesías. Si convirtió en el año 32 y pasaron 6 meses, fue más o menos como en septiembre, octubre. ¿Cómo se convirtió ese pueblo? Él había visto que después que murió Yeshua, hubo alguien que murió. ¿Se acuerdan de alguien que había muerto? Esteban. Fue el primer mártir que le echaron piedra y él dijo: veo a Yeshua y a Elohim. ¿Se acuerdan que él estaba muriendo? Y agarraron y tiraron la ropa de él en los pies de Pablo de Tarso. Y en ese momento comenzó a perseguir a todos los judíos. Después se fue a Damasco, y en Damasco en el año 32 se convirtió. Entonces, ¿cuándo murió Yeshua? Tuvo que haber muerto antes del 32. O sea, tuvo que muerto en ese 32 o antes, porque este hombre se convirtió en el 32 al final. El Talmud y las 40 piedras antes de la destrucción de Jerusalén. Es interesante porque durante ese periodo, en el año 32, todavía estaba el templo, ¿cierto? Y cuando hacían las cosas en el templo, todo salía maravilloso. Lanzaban un corderito. ¿Se acuerdan que eran 2 corderitos? Uno lo quemaban y el otro lanzaban para afuera. En el año 33, estaban con los corderitos y oyeron una voz que salió del templo: yo ya no vivo. Lo anotó en el Talmud. Talmud es un libro de anotaciones de los rabinos. Lo anotaron. Lanzaron el corderito y el corderito murió antes de que se fuera. Todos los años después de eso, hasta el año 72, que destrozaron el templo, siempre decía lo mismo: yo ya no vivo en esta vida. Entonces sabemos que el año 32 fue importante porque un justo murió por todos. Y otro por Daniel 9, porque si usted agarra en Daniel 9 y hace todos los cálculos, etcétera, que eso está en otro video, usted puede probar que el día fue exactamente en el que murió. ¿Sí? Creo que llega el último. Ok, los famosos 3 días, eso es importante.
siempre todo el mundo dice que los 3 días fueron 24 horas. Quiere decir que se murió a las 3 de la tarde, otro día, a las 3 de la tarde, el siguiente día, el tercer día, la tarde, el otro día. Eso no es contado así. Los judíos cuentan desde las 6:30 de un día hasta las 6:30 del otro día. De la tarde, las 6:30 de la tarde hasta el otro día. Entonces, fíjense. Él muere de día del primer día. Este es el primer día. Empieza a las 6:30 del día anterior hasta las 6:30 del día. Pero él murió aquí a las 3. O sea, que seguía siendo el día. Este es un día. Exacto. Pasó la noche y pasó el día y todavía él está entregado. Pasó la noche, pasó el día y ahorita es que resucitó. Ellos fueron aquí al final del último día. No dije, ¿cuántos días pasaron? 1, 2, 3. Pareciera para nosotros que no pasó eso. Pero para una persona judía, Sí lo es. sí lo es. ¿Ok? Y ahí llegamos. ¿Ok? Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube.